Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Vetiver Podcast, la revolución verde que no conocías. El día de hoy tenemos a nuestro amigo a Daniel Mascaró de Ecuador. Él es ingeniero agrónomo y nos va a ayudar hoy para ver algunas experiencias, algunos proyectos que han tenido de Ecuador en las que han utilizado soluciones con vetiver o sistemas de vetiver, esta famosa planta que es la reina de este podcast. Entonces, hola Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Saludos a todos. Muchas gracias Daniel por acudir al llamado del un episodio más de Vetiver Podcast. Y bueno, hemos visto que no solamente profesionales en vetiver, sino también asados uruguayos, osobuco. ¿Cómo está eso? De todo un poco. Ahorita estamos preparándonos para un agasajo mañana con Muy algunos bien. cortes. ¿Ecuatoriano o uruguayo? Nací acá en Ecuador. Mi padre es uruguayo, por ende tengo la doble nacionalidad. Sí, conozco el Uruguay, pero no me he quedado a vivir. Sí he estado algunas veces. La herencia del osobuco y la herencia del asado, pues de uruguayo, ¿no? Sí, básicamente mi padre tuvo una parrilla bien famosa acá en Guayaquil y yo lo acompañé desde pequeño en todos sus eventos y momentos, y ya desde los 13 años yo fui capaz de hacer un evento para 300 personas. Eh, Me encanta. Ya tengo esa también, esa habilidad, y me gusta también la cocina. Sí, a mí una de las cosas que me han gustado mucho son esos asados uruguayos que son bastante jugosos. Y entrando en calor con el tema del vetiver, una de las preguntas que siempre me gustan hacer y que probablemente han causado muchas historias incluso es, ¿cómo conoció usted el vetiver? Bueno, yo lo conocí después de que me gradué de ingeniero agrónomo. Con mi papá anduvimos recorriendo algunas haciendas y un amigo de él nos propuso diseminar el vetiver acá en el Ecuador, ya que ellos lo habían traído pero no tenían la llegada a las personas. Y como nosotros tenemos por el tema del restaurante bastante conocidos y allegados, empezamos a incursionar en el tema y básicamente le hicimos las pruebas también para ver todo lo que decía la literatura, ¿no? Por decir, el tema de la tensión de las raíces, le amarramos a la corona de una planta una cadena y la jalamos con un tractor de 50 caballos y separó las dos ruedas. Y ¿cómo es? De ahí hemos hecho pruebas también en el tema de salinidad, sodicidad, en rellenos sanitarios, y bueno, de ahí ya continuamos con el tema de negocio, pues, ¿no? Ya viendo que cumplía todas estas funciones que se decía del vetiver. Pues llegó el vetiver por rebote, digamos, como decir que les enseñaron el vetiver y a partir de ahí ustedes como que empezaron a ver las características técnicas del vetiver y hacer pruebas. Así es, así es. Realizamos pruebas con las plantas y después lo empezamos a comercializar. Nosotros le distribuimos primero a los 3 ingenios azucareros más grandes aquí del país. Nosotros le vendimos el vetiver. Y de ahí realizamos algunas obras en algunos ríos, también tratamientos de agua. Y también después llegamos hasta exportar la planta. La exportamos a Argentina. Y hemos desarrollado también, diseminado el tema del vetiver en algunos lados, porque también estuvimos con algunos amigos de Perú
en las cuales los hicimos incursionar en el tema, otros amigos de Bolivia. Bueno, pues y estamos inmiscuidos en esto ya hace más de 20 años. Hace más de 20 años. Háblanos un poco sobre los proyectos que tienen sobre bioremediación. Ustedes son expertos en bioremediación. Estamos ahorita desarrollando algunos temas de tratamientos de aguas en temas de granjas y hemos hecho trabajos ya en lo que es tratamientos de aguas de desechos humanos y en área minera básicamente hemos hecho nomás remediación en suelos contaminados. La planta de vetiver es perfecta para esto. He visto en varias otras ediciones que sustrae fósforo, sustrae varios tipos de contaminantes que también tienen en el ambiente o el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se trabaja eso? ¿Se siembra en hileras? ¿Cómo lo siembran para que pueda absorber temas de bioremediación o de aguas, perdón? Bueno, básicamente en el tema de remediación de aguas de desecho es dándole un tiempo de retención como mínimo de 4 días y eso se basa en los cálculos para ver la cantidad de agua que ingresa al humedal. De ahí los sistemas pueden ser de flujo horizontal o vertical. Hoy en día estamos haciendo trabajos de forma vertical y nos ha ido muy bien en este tema. El vetiver no solo que absorbe los contaminantes, sino que por su raíz crea un medio apto para el desarrollo de microorganismos, bacterias, hongos, ¿ya? Que son también las que intervienen en la degradación de la materia orgánica y de ciertos elementos. Y el vetiver, bueno, obviamente es el que absorbe según la inducción que tú le des a la planta, ¿no? Porque también hemos hecho trabajos en haciendas para bananeras, para proteger canales, y ahí lo que se ha tratado es de evitar el lavado de los suelos, o sea, de que se pierdan los nutrientes. En cambio ahí el manejo de la planta es distinto para que no esté constantemente absorbiendo nutrientes, ¿no? Ese proyecto que estuve leyendo sobre la estabilización de taludes en bananeras Kipper, noté que hay una gran concentración, digamos, de vetiver en los canales para poder absorber, digamos, sustancias, me imagino que nocivas, y no hay algún tipo de problema con el tema de la bananera o el arroz. No es como el vetiver no es invasivo en esa parte del arroz o el cultivo del banano. Bueno, el vetiver no produce semillas, si bien es cierto produce una flora y las cápsulas son vanas, son vacías, y lo cual hace que ella no se disemine de forma natural en el resto del terreno. Y en el caso de las bananeras, lo utilizamos para protección de los taludes en los canales de drenaje. Y hoy en día empresas grandes como Dole han puesto en su manual de manejo y operación la utilización del vetiver para protección de aguas cuando fumigan la avioneta, el cultivo. Porque acá, bueno, me imagino que en Costa Rica debe ser lo mismo, utilizan avionetas para fumigar las plantaciones de banano cuando hay mucha lluvia por el tema de la cigatoca, que es un hongo que le cae al banano. ¿Qué tanto le afecta esos fertilizantes al vetiver? ¿O han notado que no les han afectado? Bueno, los fungicidas no le causan ningún daño. El tema de los fertilizantes antes, bueno, para cualquier planta la estimula en su desarrollo, y la capacidad del vetiver que no se inhibe con exceso, ya ciertas plantas sí. El tema en lo que es fumigaciones, en lo que es caña de azúcar, se utilizaba antes para maduración de la caña,
antes de la cosecha el glifosato, que es un herbicida, ¿ya? Y ese herbicida a lo que lo aplicaron en el cultivo de caña, obviamente le cayó el vetiver. El vetiver como que se decayó, cayeron las hojas, pero bueno, en ese momento a mí me llamaron y yo les expliqué que ahí lo que deberían haber hecho es una poda, realizaron una poda y él volvió a emitir brotes nuevos y no murió. O sea, es impresionante, o sea, el vetiver no muere prácticamente con nada. El tema de la sombra sí es significativo, porque sí planté vetiver adentro de la bananera y como sabes, las bananeras no entra luz y ahí sí no creció para nada. Uno de los temas negativos del vetiver, o el talón de Aquiles del vetiver, es la sombra, ¿no? O sea, Así es. Uh-huh. La kriptonita del vetiver es la sombra. Sí. ¿Cuánto en la parte de la zona bananera bueno, aquí vamos a estar pasando algunas imágenes que nos pasaste sobre el trabajo que ustedes han realizado en la parte bananera? Me asombró mucho ver el tema de que en 7 meses prácticamente plantado ya el vetiver crece, obviamente no se reproduce desmedidamente, sino que como lo siembran, así crece y así empieza a ser efectivo. Desde el momento en que ustedes lo pusieron o se siembra, digamos, en los canales, ¿cuánto tiempo más es efectivo? ¿A partir de esos 7 meses o antes o después de? ¿Cómo sería ese proceso? Bueno, él es completamente efectivo a partir de los 6 meses, pero a los 2 meses ya ves interacción, dependiendo de las plantas, cómo las hayas colocado. Si las colocaste a raíz desnuda, pues demorará un poco más. Pero si colocaste plantas enraizadas, a los 2 meses ya ves interacción del vetiver. En una de esas fotos, creo que es en Skipper, ahí se ven plantas a los 2 meses que han recibido una lluvia fuerte. Casualmente esa zona, el nivel de las lluvias es muy alto, es la zona de los ríos y es una zona que básicamente recibe el caudal de las otras provincias, pero también recibe fuerte influencia en la etapa invernal que decimos nosotros, que es la etapa lluviosa. Acá el invierno se consideran 2 etapas, el verano, que es el seco, y el invierno, que es la etapa lluviosa. En la etapa invernal, en esa zona llueve demasiado. Con decirte que de la zona de Santo Domingo, Quevedo, hacen aplicaciones para la cigatoca hasta 38 ciclos, que es bastante. No sé si allá en Costa Rica será más, pero esa zona es bien fuerte. Sí, no le afecta al vetiver tanta agua, porque bueno, lo veo que en las imágenes lo tienes casi en el puro canal, ¿verdad? Más la lluvia torrencial que llega aquí en Costa Rica, en muchas zonas. También tenemos solamente 2 estaciones, la época seca o la época torrencial de lluvia, ¿verdad? Con respecto a eso, el vetiver, ¿cómo lo han visto ustedes en Ecuador funcionar en ese sentido con las lluvias torrenciales? Pues el vetiver se comporta muy bien en este ámbito. Con decirte que mi primer vivero, que fue en Milagro, coloqué en una especie de piscina de arroz mi primer vivero. Y apenas lo había sembrado, se adelantó el invierno, fue una lluvia torrencial y él quedó sumergido durante casi que 3 o 4 meses. Y yo pensaba que se había perdido todo, ¿no? Pero bajó el agua y estaba ahí. No se había muerto el vetiver. Háblanos sobre la estabilización de taludes en la central termoeléctrica del cantón de Jaramillo.
En Jaramijó es una ciudad que está cerca de Manta. Manta es un puerto pesquero de Manabí. La provincia Es de un puerto Manabí. Ajá, la provincia de Manabí. Es, esta termoeléctrica está ubicada en las afueras de Jaramijó. Ahí había un bosque seco tropical. Bueno, continúa estando el bosque, solo que en la parte donde se construyó la termoeléctrica, sacaron parte del bosque y ahí habían taludes de corte y de relleno. Y fue un trabajo muy bonito porque los taludes de corte eran de arena. Esto estaba muy cerca del mar, ¿no? Y en la arena tú sabes que pones un peso y se va cualquier cosa, pues no, o sea, es totalmente deleznable. Entonces tuvimos que hacer un trabajo combinado con geomanta biodegradable de estopa de coco. Y utilizamos las jardineras con caña, como el otro día creo que vi que un compañero puso que había hecho un trabajo con eso. En esa época ya habíamos hecho ese tipo de jardineras nosotros. Y mientras hicimos todas estas labores, hicimos un almácigo en el sitio y desarrollamos las plantas. Las plantas prácticamente habrán tenido como unos 2 meses en el almácigo antes de que ya las colocamos en el talud, en el sitio definitivo. Y en el talud de corte, bueno, ahí solo realmente hicimos zanjeo a curvas de nivel y colocamos el sustrato, el fertilizante, el sistema de riego, que hicimos también un sistema de riego automatizado con timer y todo eso. Fue muy bonito ese trabajo. Prácticamente nos fuimos ahí de la parte muy húmeda y de estando en canales de agua y lluvia torrencial a una parte muy seca, ¿no? Sí, realmente Jaramijó es un sitio que tiene muy baja pluviosidad. Creo que el dato de pluviosidad en el año ahí es como 160 o 180 milímetros por año. Y lo casual, también que no te comenté, es que el día que trasplantamos las plantas al sitio definitivo, pues cayó una lluvia torrencial porque fue una especie de fenómeno del niño que hubo en esa época y cayeron casi que 100 milímetros o 100 algo. Fue bastante agua y bueno, la gente, porque tenía 70 personas trabajando ahí, se me quería parar como el resto de los trabajadores de la termoeléctrica que pararon los trabajos por la lluvia. ¿Qué vamos a parar si es el momento para nosotros? Hay que aprovecharlo. Entonces, bueno, ahí hicimos el trabajo. Sí, fue una muy buena experiencia ese trabajo. Muy buena experiencia y sí, como le digo, o sea, tiene su nivel de complejidad porque tuvieron que preparar el vetiver, tuvieron que, incluso como decís, en arena, que la arena todo se lo lleva, o sea, difícil, ¿verdad? Y también que trabajaron Claro. en el embalse de la represa de multipropósito de Baba. Ese trabajo ahí se desarrolló una represa, expropiaron algunos terrenos y esto era puro cultivos y bosque. Entonces no había mucho acceso vehicular y a los puntos que llegaba el vehículo teníamos que de ahí trasladarnos. A veces tenían los trabajadores de nosotros que meterse y cruzar ríos con las gavetas, con las plantas, con los materiales, las herramientas, todo. Y protegimos alrededor de 47 kilómetros de embalse. Bueno, esto fue para evitar que toda la materia orgánica que producen las haciendas aledañas y los bosques aledaños no vayan a parar al interior del embalse y desmejore la calidad del agua y también baje su volumen de caudal o de retención de agua.
En el curso anterior que estuvimos, creo que nos hablaste sobre un trabajo o que estaban haciendo no solamente estabilización de taludes y tema de bioremediación, sino también sobre una carretera en Ecuador de muchos kilómetros, que también estaban sembrando vetiver o iban a hacer un proyecto. Bueno, se está desarrollando ya algunos trabajos con vetiver aquí en el país. Ya también hay algunas personas que están trabajando con vetiver y parece ser que algunos funcionarios públicos ya están afectando al vetiver ante las tradicionales, ¿cómo es? Cosas que hacen, como muros de gaviones enrocados, que ya han visto que tienen un corto tiempo de vida útil y el país como está ahora necesita hacer economía, pues entonces están viendo cómo alargar los proyectos y que sean funcionales y el vetiver es una herramienta para eso. Daniel, eso es veo que eso es un tema muy recurrente en el tema de, digamos, entre las construcciones o la protección con aviones o la utilización de cemento, piedra, con respecto a la solución natural de tener vetiver. Siento que muchas veces y con las diferentes entrevistas que hemos estado haciendo en los episodios, que eso es como no se quiere utilizar el vetiver. En diferentes lados dicen, no, es que eso no nos da vida útil, y en realidad cuando tenemos es que hemos visto más bien que el vetiver no ha funcionado porque se siembra mal, principalmente no se utiliza una buena construcción, una buena siembra del vetiver, y además hay como cierto tabú en ciertos, no sé, ciertas carreras en las cuales solamente una metodología se utiliza. Ahí ya está, digamos, aflojando un poco el tema, o todavía está muy rígido. Está poco a poco ingresando en la mentalidad de los funcionarios públicos, pero ha sido un trabajo largo y arduo para que tomen en cuenta este sistema, ¿no? De ahí el tema de la utilización de las otras metodologías básicamente es porque están acostumbrados a hacer que se dañe y que lo vuelvan a hacer. ¿Cómo te lo digo? Para que, o sea, veían la forma de gastar. Sí. Pienso yo. Y ya vieron que ¿cómo es? Utilizando el vetiver soluciona los problemas. Y también te puedo decir que acá en el tema de construcción y elaboración de proyectos, ya sean carreteras, puentes, terraplenes, destinan ni el 3% de lo que es para la remediación ambiental o mitigar el impacto ambiental. Ya que no sé en tu país qué porcentaje destinarán en los proyectos, pero acá ni el 3% destinan para eso, que es muy poco, o sea, porque ellos en aras del avance atraviesan un bosque, cortan el bosque, hacen una carretera, y el bosque, ¿qué pasó con el bosque? Si no se mitiga el impacto que han causado, van a crear áreas de desertificación. Acá en el país, en la década del 70, se promovió bastante la ganadería y trajeron el bendito pasto estrella, que es una braquiata. Ese pasto estrella es bien agresivo y seca los suelos. Y ahorita están viendo grandes consecuencias. Han habido como 2 o 3 deslaves en la zona ¿cómo es? De Bucay, de Huigra, ya que es zona ganadera, zona lechera. Y todos esos suelos, porque es húmedo,
antes eran bosques y hoy en día es puro pasto. Ahí también había bastante caña guadú, era una zona donde prácticamente se sacaba casi que toda la caña para el país, porque se utiliza bastante la caña acá en el tema de la construcción, ya sea para apuntalar, para hacer andamios, teques, un número de cosas, ¿no? Y también se ha perdido. Y ahorita viene básicamente de la zona de Santo Domingo, que también la han pelado. O sea, es triste, pero es real. Ya, la población sigue creciendo, tendrán que hacer desarrollo, pero tienen que también ver el tema del impacto que causan en el desarrollo. Que eso no se mide ni se destina recursos para eso. Claro, y ese impacto ambiental pues nos pasa una factura luego. Háblanos un poco sobre me estabas conversando creo que en estos días sobre la estabilización en la provincia del Oro, que están con el tema de las minas y hay un proyecto ahí, ¿verdad? Con el tema en esa provincia. Bueno, hace varios años hice un trabajo para el sector minero. Algunas empresas me contrataron para lo que es estabilización de laderas, porque ellos sacan el material del oro y las pasa por unas piscinas, digámoslo así, y ese material vuelven a reprocesarlo, sacan hasta lo más mínimo que haya de oro, y ese material pasa a formar escombreras en laderas de los cerros, porque esta es una zona bien irregular. Y ese suelo lleva diferentes elementos y generalmente queda un suelo muy ácido en el cual no se desarrolla ninguna especie vegetal, ¿no? Entonces, fuera de que estabilizamos, hicimos el cierre técnico del área, porque se recolonizó esa área que estaba degradada. Y hoy en día ya están creciendo arbolitos y ha desarrollado tierra, ¿no? Porque el vetiver también ayuda a desarrollar tierra, porque asienta bastante carbono en el suelo, ¿no? Claro, claro. Y para finalizar, bueno, agradecerte el tiempo, agradecerte toda esta experiencia que nos has estado brindando. Parte de nuestro proyecto de Vetiver Podcast es precisamente dar a conocer estos proyectos, estas experiencias y prácticamente la planta de los 1000 usos. Nosotros decimos la revolución verde que no conocías, porque la gente no se desconoce también el tema del vetiver y tal vez como que da un poco de temor en entrar al tema del vetiver, pero estamos dando a conocer un poco el tema de los 1000 usos del vetiver. Yo como pregunta final o como una experiencia final, ¿cómo ve usted el futuro del vetiver? Pues mira, yo le veo bastante futuro al vetiver porque a mí me ha sorprendido en varias ocasiones. Como conversamos antes del chat, por decir, en una bananera que hicimos estabilización de un talud que daba hacia una vía y del otro lado había una ciénega, parado infiltraciones de hierro, y esto le significó al productor que volvió a tener buena producción en esa área donde tenía la filtración de hierro. El tema también del control de plagas, en el caso de arroz, que te comenté la vez pasada, que el vetiver le servía para que el productor esté prevenido del ataque de la plaga, porque atacaba primero al vetiver, la novia del arroz en ese caso, que al arroz mismo. Entonces le servía como indicativo. Entonces a mí cada día el vetiver me sorprende más. Hice también llené un cubo de más o menos 1,5 metros de 50 por 50 con basura y tierra, y dejé una planta de vetiver que, bueno, como ya creció demasiado, prácticamente estaba ya rompiendo la pecera esta gigante que tenía, y tuvimos que sacarla, y vimos
que el vetiver iba desmenuzando el plástico. Ya. Iba, O sea, iba entrando dentro del plástico, ya iba despedazando el plástico más bien. así es. O sea, es formidable el vetiver, formidable. Y así, sin número de casos, o sea, que dicen en la literatura algunas cosas, pero me las he topado yo casualmente porque no ha sido para ese propósito, ¿no? Ya, por decir, en una hacienda protegimos unos gaviones, ya, y justo al pie de esos gaviones había antiguamente una estación de bombeo. Y donde ha habido estaciones de bombeo, generalmente hay manchas de diésel, de combustible. A los 2 años que fuimos a visitarlo, no encontrábamos el lugar, o sea, y no percibíamos dónde estaba la mancha de diésel. El vetiver ya había descontaminado ese suelo, pero fue no a propósito, sino algo casual, ¿no? Porque nosotros estamos estabilizando las laderas de un río que se llama Chilintón. Muy bien, ¿no? De hecho que vetiver hasta sorprende. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por tu tiempo. Un mensaje final y nos despedimos de este episodio. Bueno, decirles que piensen en lo que viene. Hay que tomar en cuenta el tema ambiental. Sí, aquí estoy con mi hijo. Hola. Ahí. Va a salir ahí. Hay que pensar en ellos, hay que pensar en estas generaciones y tenemos la herramienta para eso, definitivamente. Así es. Que disfruten, bueno, en este caso mi hermoso país, en el caso tuyo, tu hermoso país, toda la biodiversidad que tienen. Y si no la pueden aprovechar, la van a solo a ver en libros, ¿no? Pues. Correcto. Entonces tenemos que ya estar conscientes de ese tema y pregonar a la gente, o sea, el agua golpea la roca hasta que la rompe. Así es que sí. Definitivamente. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo a la distancia. Un abrazo. Los y las invitamos a que vean en los próximos episodios de Vetiver Podcast, la revolución verde que no conocías, y que nos acompañen para que vean las demás experiencias de todos los amigos y amigas de Latinoamérica. Un saludo a la distancia.